Bueno, ahora vamos a ver este video de Desayuno con Napalm, de las 10 películas más mal interpretadas del cine. Uy, esto está larguito, vamos a... Hay películas que parecen no querer ser entendidas, o quizás lo que hacen es ponernos a prueba. Porque algunas no se equivocan en su mensaje, nos equivocamos nosotros al mirarlas. Películas que lanzan una crítica y que el público responde con una ovación sin entender nada, que retratan al monstruo y el monstruo se... Claro, ¿verdad que sí? Es que claro, mucha gente le da por decir que... hay mucha gente que les da por decir, no, que el lobo de Wall Street es un capitalista, es un tipo echado para adelante. No, él es un maldito estafador. O aquí el American Psycho, es un psicópata, pues. Es un asesino, es un loco. Entonces, bueno, vamos a ver qué otros más entes del cine son así de repugnantes. convierte en un icono pop. Tony Montana, Jordan Belfort, el Joker, Tyler El Joker, Tyler Durden, un pedazo de loco y esquizofrénico. Durden, todos creados para ser advertencias. Ay, mira, Michael Douglas esto debe ser en no, ¿cómo se llama? Se llamaba Wall Street también esta película, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dice. Todos convertidos en mascotas del mismo mal que denunciaban. La cultura pop tiene ese talento perverso. Coge un símbolo, lo descontextualiza y lo vende como un nuevo eslogan. Frases que no nacen. Claro, sí, ciertamente. Claro, pero esto es una cuestión de malinterpretación. No que premeditadamente pase esto, pues. La gente no alcanza la lectura más profunda de la situación. Para inspirar, sino que para incomodar. Pero en la era del meme, toda ironía acaba convertida en merchandising. Lo que empezó como crítica al capitalismo termina en una taza para el desayuno. Lo que nació como sátira del poder se vende como postre. Bueno, crítica al capitalismo, ve de venganza no es. Motivacional en Amazon. Y no es casualidad. El cine habla con doble voz. Una para el espectador que piensa y otra para el que solo repite. La primera incomoda y la segunda vende. Y cuando gana la segunda, el mensaje original se muere. Este vídeo va de eso, de cómo 10 películas fueron traicionadas por su propio éxito y de cómo la cultura popular... Claro, y eso también pasa, que a veces hay producciones, esto se ve mucho en las series, y también eso le pasó a Juego de Tronos, que estábamos hablando de eso antes, que una obra tiene ciertos valores y ciertos parámetros, pero que están... que van dirigidos a un nicho concreto de la población, pero llega el momento en que esa cuestión, que la obra explota a tal nivel que se convierte en un producto para toda la familia y pierde sus atributos. Por eso es que Juego de Tronos se simplifica con el paso de las temporadas y deja la sutilez política y los mensajes más complejos, porque necesita mantener enganchado a esta gran masa de gente que no le da para analizar en profundidad algo. Y lo único que quiere es estar en el bando entre los Stark y los Lannister. Y le quita toda esa profundidad al Juego de Tronos. Las convirtió en exactamente lo que pretendían destruir, y de cómo nosotros, sin querer, participamos en esa traición. Porque sí, a veces entender una película no consiste en aplaudirla, sino en saber cuándo te está señalando a ti. You're not your job. You're not how much money you have in the bank. Not the car you drive. Not the contents of your wallet. Not your fucking khakis. You're the all singing, all dancing crap of the world. Si hay una película que resume todo este concepto, es El Club de la Lucha. Oye, ¿verdad que sí? El Club de la Lucha la agarran. ¿Qué pasó? El Club de la Lucha la agarran para cuestiones motivacionales y contraculturales y todo eso, cuando es todo lo contrario. La más citada, la más malentendida, y la más convertida en religión por quien debía desnudar. El protagonista es un tipo gris, perdido en su oficina y anestesiado por el catálogo de Ikea, que un día decide curarse a hostia limpia. Pero lo que empieza como una terapia contra el vacío moderno, acaba convertido en una secta de testosterona. Una bomba de relojería que confunde liberación con detonación. Durante años, muchos vieron El Club de la Lucha como un manual antisistema, con frases citadas como mandamientos. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Con una frase que se repitió tanto que acabó vaciada de su sentido original, porque no era un código de honor, era una advertencia sobre el dogma. El público... Claro, que esto es dogmático, esto es autodestructivo, esto es pensamiento tanático puro. Esta gente no es rebelde, esta gente no es contracultural, esta gente que está herida, está lastimada, está apartada de la sociedad y en consecuencia quiere destruirla. ¿Leíste el libro? No, no lo he leído, pero sé que tiene una secuela que pasó como 10 años después y el tipo se casa con Marla o algo así por el estilo. Yo solo he visto la película como 2 o 3 veces. Abrazó la violencia como catarsis, cuando la película la mostraba como enfermedad. Hubo imitaciones reales de clubes de peleas, noticias de jóvenes organizando sus propias sesiones de autodestrucción, como si Fincher y su autor hubieran lanzado un espejo y el público se hubiera enamorado del reflejo equivocado. Claro, porque es una cuestión real, pues, es ciertamente esto. Y el club de la pelea probablemente hasta sea bueno para cierto tipo de gente, pero el problema es el mensaje
que esto se convierte en un culto, esto se convierte en una secta, esto se convierte en un mensaje lleno de valores oscuros y siniestros y que llevan a la violencia, pues. El creador de la novela No, la película está buenísima, yo no lo niego, lo que pasa es que es eso. Ven heroico algo que es repudiable, eso es lo que pasa. lo dijo con ironía. Podría haber sido perfectamente un club de tejido y funcionaría exactamente igual. Los golpes y las peleas son una metáfora, nada más. La violencia no es una solución, sino espejo del absurdo de una generación que busca identidad en el daño. El director lo rodó con tono de farsa, esperando que el público reconociera la sátira, pero muchos no lo hicieron. Hubo críticos que incluso la calificaron de fascista, sin notar. No, pero si te das cuenta, Shimmer, el mensaje es de resentimiento. Ellos buscan excusas en esto del zurdo o el anarquismo, pero en realidad están actuando por puro resentimiento, porque si tú ves, todos los miembros del club de la pelea o son el gordo que tiene cáncer, o son esta gente que son camareros y son lo más bajo de la sociedad, o es el Tyler que es un tipo gris y apagado. Entonces todos actúan desde el resentimiento que sienten. Y por eso es que atacan y destruyen a la sociedad. A la gente que sí, a la gente que sí se adapta, a la gente que sí forma parte del engranaje. Entonces ese es el mensaje, que esta gente está desviada y está trastornada y son unos inadaptados. Y muy probablemente sean unos inadaptables. Que la película estaba destruyendo precisamente ese ideal. Otros entendieron el juego, que el carisma de Tyler era una trampa, un anzuelo diseñado para que el espectador cayera en la misma fascinación que el protagonista. Y lo que hace esta película es precisamente desmontar ese mito. Tyler no libera, adoctrina, predica libertad pero impone reglas, promete autenticidad pero vende un uniforme. Su revolución no destruye el sistema, lo replica con abdominales y frases motivacionales. El club que debía liberar termina funcionando como una secta de obediencia ciega. Claro, es esto, es una amenaza contra... Es como... Bueno, es que no quiero meterme otra vez por aquí, pero es eso, es... el tipo es un loco, pues es un tipo que engatusa y engaña a toda esta gente que tiene heridas emocionales y los convierte en esta secta extraña y bizarra. Es sobreestimar su capacidad de análisis, porque es que claro, es que este tipo de película no estaba destinada al gran público. Esto era para un nicho muy concreto y luego se convirtió en súper famosa. Entonces claro, es como tratar de mostrarle Interstellar a un niño de 8 años. No es para eso, pues no. Exactamente, Dandy. Como Chávez, que usó el resentimiento de la gente a su favor. Exactamente eso. La jaula, solo que más ruidosa. Incluso sus símbolos están construidos para burlarse del espectador. El jabón, por ejemplo, ese símbolo tan limpio no purifica nada. Es una burla. Está hecho con grasa humana, con los mismos cuerpos que la sociedad desecha. Una metáfora de cómo incluso la rebeldía se fabrica con los restos del consumo. Y el mantra fúnebre, su nombre era Robert Paulson, que le rendió homenaje a un compañero. Pero lo que muestran es la pérdida total de identidad. Una fraternidad convertida en una colmena. Claro, es una secta. Mira, todos igualitos vestidos, todos rapados. Todos siguiendo órdenes, infiltrados en la sociedad. Y de hecho, la segunda mitad de la película va sobre Edward Norton tratando de desbaratar esta cuestión, pero el culto ya está tan instaurado que es imposible. Parodia del fascismo que muchos confundieron con hermandad. La crítica inicial no supo qué hacer con ella, sin ver que era una sátira. La descubrieron los Red Pillars. Esto es de antes. Yo me acuerdo que a mí me gustaba esta película cuando yo tenía 15 años, pero sí, Andrew Tate, pues, toma esto. ¿Cómo digo esto? Agarran, esto es lo malo de esta gente que tampoco es que tiene mucho bagaje cultural y agarran símbolos trillados y los descontextualizan. La píldora roja, el club de la pelea, el logro de Wall Street, toman esos pequeños significantes que apelan a ellos por otras razones y les cambian el significado. Y esto es lo que pasa aquí. Pues claro, si tú no entiendes todo el daño y todo el perjuicio y todo el horror que está causando la secta de Tyler y te quedas solo con nadie habla del club de la pelea, tú dices, qué cool está esto. Por los años, la lectura cambió. Hoy se reconoce como una de las obras más lúcidas. Y lo más inquietante es que su mensaje se sigue cumpliendo. Cada vez que alguien cita a Tyler Durden como héroe, está confirmando el experimento que la película planteó. Lo fácil que es radicalizar la frustración con un poco de carisma y un buen eslogan. Porque al final... Claro, exacto. Bueno, sí, ciertamente esto es literalmente un Red Pillar. O el movimiento de los Red Pillar. Un tipo que utiliza a su favor el resentimiento y los problemas de la gente.
El personaje mismo ni siquiera existe. Es una fantasía delirante, una ilusión que se desintegra cuando el protagonista abre por fin los ojos. Y ahí está el mensaje real. La rebelión que predica Tyler no libera a nadie, solamente transforma el vacío en fe. Y si el Club de la Lucha nos hablaba de hombres buscando el sentido a golpes, American Psycho nos muestra lo que ocurre cuando el vacío se disfraza de éxito. American Psycho no es un thriller, es una comedia negra sobre lo banal del poder. Por eso, todos alrededor de Patrick son todos la misma persona. Y la escena que mejor define toda esta dinámica es la de las tarjetas de visita. Un duelo de... Oye, ¿sabes qué? Yo no he visto American Psycho, ¿eh? Yo no lo he visto, pero claro, los memes me inundan el TikTok. El tratado como una batalla épica, y es brillante. Es la competencia llevada hasta el absurdo. Pero claro, el público volvió a tropezar. Muchas lo tomaron como un modelo. Bateman convertido en meme, el Sigma Male, justo lo contrario de lo que retrata la película. La película ridiculiza esta estética de control. Cada plano es un espejo pulido que refleja lo grotesco. Bateman no es cool, es patético. Una broma macabra de una élite que confunde el brillo. Bueno, la verdad que sí, tiene una cara de lolcow muy... tiene una cara de loco muy tremenda. Lo que pasa es que tiene estos momentos muy puntuales, como cuando empieza la mañana y hace ejercicio o se lleva las minitas a la calle. Entonces, claro, superficialmente es una señal de éxito, pero supongo que es lo mismo. La gente que cita estas escenas y estos momentos no ha visto la película y no comprende su contexto. Con la vida. Y si te gusta, como dijo su directora, entonces eres la víctima perfecta de su sátira, porque el mensaje real es otro. No se trata sobre si Bateman mató o no mató. Ese es precisamente el truco. Da igual si los asesinatos fueron reales o imaginarios, porque lo que la historia denuncia no es el crimen, sino la indiferencia. Nadie ve nada, nadie escucha nada, nadie reacciona. En ese mundo la sangre no mancha, solo molesta si salpica el traje. Bateman no es un monstruo aislado, es el hijo predilecto de Wall Street. Donde antes había ambición, ahora hay psicopatía. American Psycho no retrata a un asesino dentro del sistema, retrata a un sistema que funciona como un asesino, un ecosistema donde la empatía es un error de cálculo y la culpa no existe. Por eso, cuando Bateman confiesa sus crímenes, nadie le cree. Y no es un giro de guión, es una broma cruel. La prueba final de que en su mundo todo es fachada y que detrás del traje solo hay silencio. Y si American Psycho retrataba el vacío elegante de los 80, el lobo de Wall Street muestra cómo ese vacío aprendió a gritar. Claro, ¿qué es esto? No, yo no entiendo cómo la gente endiosa tanto el lobo de Wall Street. Con esto de véndeme este lapicero y toda esa basura. Cuando es obviamente la historia de un estafador. Pues el tipo es literalmente un estafador. Belfort no nace pobre, nace convencido de que la ambición es una religión y de que la codicia solo necesita marketing para parecer virtud. El resultado es cocaína, micrófonos y una oficina convertida en una secta, una orgía de adrenalina donde los pecados cotizan en bolsa. Durante 3 horazas, Scorsese te sube un yate que nunca frena. La mayoría del público se quedó ahí, confunde la sátira con un videoclip de éxito. Los gritos y la montaña de dinero convertido en promesa de abundancia. Él, I'm not fucking leaving. convertido en un mantra de resistencia, una frase que, en contexto, es desesperación, pero que la cultura pop suena a victoria. El malentendido fue inmediato. Belfort se transformó en un mito motivacional, en el coach de los tiburones de TikTok y los yados de turno. Claro, ¿qué es eso? Que ¿cómo es posible que esta gente... Yo tampoco he visto esta, pero es que literalmente el tipo es un estafador, pues el tipo fue preso por estafador. Entonces, ¿cómo es posible que lo tomen como figura de éxito, como el gran emprendedor, como el gran negociante, como el gran vendedor, el jefe de marketing? O sea, es ridículo. La escena donde dice que ha sido rico y pobre es la razón por la que la gente ama esta película. Es que no lo entiendo. Esto sí no lo entiendo. Porque es tan evidente, es tan nítido y tan cristalino que el tipo es un estafador, que el tipo trata de venderle la moto a todo el mundo, que no sé por qué la gente le siente tanta admiración por él. Mismos que aplauden a Tyler Durden ahora brindan con champán por el rey del fraude. Pero Scorsese nunca los celebró, los acusó. Cada plano está construido para saturarte, para que la fiesta te reviente los sentidos. El ritmo, los excesos, los gritos, todos son una metáfora de sobredosis. La película no quiere que envidies a Belfort, quiere que acabes exhausto, asqueado, mareado por tanta euforia vacía. Por eso su caída no tiene redención, solamente repetición. El ciclo de codicia es un carrusel sin salida. Subes, vomitas y repites. Lo irónico es que la moraleja se perdió entre billetes falsos. El propio Belfort acabó dando charlas motivacionales, enseñando a cómo triunfar gracias a la película que debía condenarlo. Otra vez el monstruo convertido en un... Claro, es que es eso, es que esto sí es un error de malinterpretación terrible, pero terrible. Influencer. Y ahí está la genialidad de esta película. Funciona como espejo y como trampa. Si terminas aplaudiendo a Belfort, no es que no hayas entendido la película, es que la película te ha entendido a ti. Si American Psycho mostraba la podedumbre elegante del éxito, Scarface enseña lo mismo, pero sin corbata y con los nudillos manchados. Tony Montana llega a América huyendo de la miseria. Bueno, pero yo no creo que haya alguien que admire verdaderamente a Tony Montana, ¿eh? Yo no creo. Uno medio puede entender que es lo que tuvo que hacer para vivir, pero... Y bueno,
que le haya dado una paliza al novio de su hermana, pero Y en cuanto pisa Miami, entiende la verdad que nadie confiesa. En ese país, el trabajo no da riqueza. I didn't come to the United States to break my fucking back. La conquista sí, y ese es el truco. El sueño americano funciona, pero solo si estás dispuesto a romper todas y cada una de sus reglas. Lo que en los 80 se vendía como historia de superación, De Palma y Stone lo filmaron como una subversión punto por punto. El inmigrante ejemplar no prospera fregando platos, prospera matando a su jefe. El amor no es recompensa, es una mercancía, y la familia no te salva, se convierte en tu condena. Cada símbolo del sueño americano, la casa, la mujer y el éxito, se pudre delante del espectador. Pero el público, otra vez, se quedó con la postal. Convirtió a Tony en santo patrón del merchandising. Póster, discos, camisetas y frases motivacionales, ¿por qué no? Y ese malentendido es lo que hace Scarface tan brillante. La película te lanza una advertencia. Y la cultura pop la convierte en un plan de vida. De Palma nunca glorificó a Montana, lo ridiculizó, lo mostró como lo que es. claro, un pedazo de drogadicto también. Un narcisista paranoico, un cascarón que confunde poder con identidad. Alguien que todo lo consigue pero nada le basta, y cuando intenta poner un límite moral, negarse a matar a una familia, el sistema lo borra por defecto de fabricación. El final, tan citado como malinterpretado, no es heroico, es la parodia del héroe americano. Empapado en cocaína y rodeado de enemigos, Tony grita esto. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. Como si aún pudiera conquistar el mundo, pero ese rugido no es triunfo. El arma grande simboliza su mito, grande por fuera, hueco por dentro. Porque al final, el mundo es tuyo, solo hasta que te cobra intereses. Si Scarface mostraba al hombre que lo tuvo todo y se destruyó, Joker muestra al que no tuvo nada y al final también lo destruyeron. Arthur Fleck no nace como villano, nace invisible. Claro, te voy a decir una cosa. La fascinación por el Joker es por la figura del Joker, no por esta película. Pero a mí sí me gusta en esta película porque... Bueno, no, es que en realidad mientras más lo pienso, menos me gusta este personaje. Porque claro, es una eterna víctima de las circunstancias. Entonces, claro, tampoco es que haga nada para superar su posición. Entonces sí, moralmente es despreciable también. Entonces eso sí, literalmente, Matías, vivimos en una sociedad entonces eso sí. Pero yo creo que con el fracaso de las dos, como que ya la gente se dio cuenta de que el impacto del Joker, de esta interpretación del Joker, se fue perdiendo. Ríe cuando no quiere, trabaja disfrazado. ¿Qué pasó, Pandrito? El Joker es justificar de que criminales que son pobrecitos porque el sistema los oprime en vez de enviar un mensaje de que el responsable de tu vida eres tú. Sí, claro. Es que claro, yo mientras más lo pienso, ya digo, es que no hay mucho que empatizar o que entender con el Joker. Lo que pasa es que el Joker es una víctima. Entonces, claro, las personas sienten empatía por él. Y claro, se reflejan en él y sienten que ellos también son víctimas de la sociedad. Entonces, por eso es que la gente empatiza con él y se identifica con él. Pero claro, moral y mecánicamente y éticamente, evidentemente que el tipo es un desviado, es un loco y es un psicópata. Claro, y ¿sabes qué? Es curioso que esta película, para ver cuándo salió esta película, para ver Joker 1, vamos a ver. Estreno. Para ver. El Joker 1 salió en el 2019, antes de la pandemia. Eso fue durante la época esta del Black Lives Matter y toda esta cuestión. Entonces, claro, en este momento está como justificado ese odio efervescente hacia la sociedad. Entonces, me imagino que es algo parecido a eso, que es este reflejo, este tótem de la gente que cómo odia a la sociedad y cómo se siente aplastada por la sociedad. Y cuida de su madre. No busca venganza, busca sentido. Pero vive en una ciudad que no mira a nadie. El lugar donde la pobreza se llama crisis, la enfermedad mental se llama incomodidad y la empatía se da de baja por falta de presupuesto. Esta es la semilla del monstruo, no la locura, el abandono. Y ahí está la intención real de la película. No convertir al Joker en un símbolo, sino en un síntoma. Todd Phillips lo dejó claro desde el principio. Él no quería una historia de villano, sino una historia de cómo lo fabricábamos. No filmó una revolución, filmó un diagnóstico. Mostró cómo una sociedad indiferente generó su propio incendio y luego finge sorpresa cuando el fuego le alcanza. Pero el público... Claro, bueno, eso es cierto, Eso es lo que está diciendo, es muy correcto, que el Joker fue creado por la gente. Lo que pasa es que luego se convierte en este mensaje revolucionario de la gente. Entonces, claro, el pueblo adopta el símbolo de que está destruyendo a la sociedad misma. Entonces el mensaje también se diluye un poquito. Para variar, volvió a elegir el espejo equivocado. Convirtió al Joker en una bandera, en icono de revancha. El baile en la escalera, que en esa película es la celebración del colapso mental, se transformó en un... Claro, es que los bailes la primera vez que baila en el baño y empieza... es el momento donde la locura por fin termina de devorar al Joker. Y aquí es cuando ya lo desata para siempre. Entonces eso.
ciertamente no es muy saludable hacerle caso a un pedazo de loco y esquizofrénico, Ritual de liberación. El maquillaje que debía ocultar un rostro roto se convirtió en máscara de orgullo, y lo peor de todo es que el personaje que debía incomodar acabó siendo transformado en un símbolo también para los libertarios. Una ironía perfecta. No. No. Símbolo mi poronga, ese sí es un símbolo libertario. El personaje, nacido para denunciar los recortes en salud mental, Arthur, I have some bad news for you. They've cut our funding. We're closing down our offices next week. This is the last time we'll be meeting. They don't give a shit about people like you, Arthur. And they really don't give a shit about people like me either. la prueba de que ya ni las películas saben a quién están hablando. Y lo peor es que esa gente se queja de que el cine de hoy es extremadamente político. Sí, claro, porque cuando una película te escupe la realidad de la cara, dicen que le sermonea. Pero cuando el mensaje viene envuelto en maquillaje, necesitan los comentarios del director activados para entenderlo. Y aún así, Phillips lo planteó como una trampa. Te atraco la belleza con la música, con Phoenix, y cuando ya estás dentro, te enseña el abismo. No es levántate y brilla, es mírate y tiembla, porque Arthur Fleck no nació para inspirarte, nació para advertirte, y si sales del cine pensando que el Joker tenía razón, quizás tú también necesites una cita con el psicólogo. Y si el Joker... No, sí, ciertamente, verdad que sí. Pues claro que sí, no, y además, ¿qué es esto? Esto es como Taxi Driver. Son este tipo de historias en los que el personaje está corrompido, está destruido, ha caído en desgracia y uno como que le entra el morbo, le entra ganas de saber qué va a hacer esta persona. Es una película de un desviado, de un loquito. nos mostró una sociedad que fabrica su propio monstruo, V de Vendetta nos enseña cómo ese monstruo acaba convirtiéndose en un logo. Una historia sobre totalitarismo, propaganda y resistencia, convertida ironías de la vida. No, obviamente. Bueno, es que si te digo la verdad, a mí me gusta más Joker que Taxi Driver. Yo no le veo la gracia a Taxi Driver. Supongo que en su época habría sido muy impactante y todo lo que tú quieras, pero lo máximo que hace allí De Niro es llevar a la novia a ver una película no por. Y claro, esto sí me parece ridículo, pues. La lucha libertaria, la lucha contra la opresión se convierte en un instrumento para colectivizar a la gente y para hablar de la anarquía como marca, no como movimiento real. En una campaña de marketing de la revolución. La máscara que nació para cuestionar el poder acabó vendiéndose en Amazon con un envío en 24 horas. El símbolo que debía hacerte pensar ahora evita que lo hagas. La película lo deja claro, no hay libertad sin dilema, no hay justicia sin coste, pero el público, una vez más, elogió los fuegos artificiales y dejó el mensaje atrás. Convirtió una advertencia en un tutorial de insurrección. Claro, porque este es el gran mensaje de la película. Por eso que yo no estoy de acuerdo con que digan que V de Vendetta es zurda. Este fascismo inglés, este fascismo inglés surge porque la gente le entrega su poder al gobierno a causa de la epidemia. Entonces, lo que hace V de Vendetta es combatir contra los símbolos de este poder para luego que cada una de las personas lo recupere. Por eso es que destruye el Parlamento, por eso es que destruye el Congreso. Por eso es que ataca la televisión y ataca las instituciones y por eso es que mata a los cabecillas del gobierno para que la gente recupere su poder. Es un movimiento pseudo libertario o anarcocapitalista. Entonces que me digan que el tipo es zurdo porque bueno, porque sí pues, porque los zurdos malinterpretan fascismo con derecha, ¿me entiendes? Es ridículo pues. El gobierno de V de Vendetta es 1984. Y el 1984 es comunismo. Bueno, pseudocomunismo medio fascistoide. Y V, que era un mártir ambiguo, se volvió superhéroe de la pancarta. El mensaje real no era quema el sistema, era piensa antes de encender la mecha. Y la máscara, esa que debía ser una pregunta, acabó siendo una excusa para no tener respuesta. Y sí, la película también es un desastre. Sigue la maldición de Alan Moore, crear obras maestras para que venga Hollywood a destriparlas en una ejecución pública con palomitas. Y por si fuera poco, está filmado por aquellas personas que solo saben hacer una sola buena película. ¿What? ¿Le hicieron las Wachowski? ¿Qué? ¿Solo le hicieron las Wachowski? ¿Qué? No. Alan Moore no es zurdo. Yo por lo menos no lo considero zurdo porque B es un personaje tan libertario que yo no lo considero zurdo. El tipo habla sobre la libertad, sobre la responsabilidad, sobre alienarte del poder. ¿Qué mensaje zurdo es antiestatal? Ninguno. Lo que pasa es que sí, él tiene unas pintas de hippie roñoso, pues. Pero no, yo no creo que Alan Moore sea zurdo, pues. Ahorita me echan una desmentida mesopotámica y me cago encima. Pero bueno, Alan Moore es zurdo. Ah, qué cagada entonces. En toda su filmografía, hablamos como no de Matrix, pero aún así, el mensaje real quedó más o menos ahí. Y ese es precisamente el punto. Si el símbolo eclipsa el pensamiento, ya no es una revolución, es otra marca registrada. Y si V de Vendetta convertía la revolución en un producto, La Naranja Mecánica fue el momento en el que el espectáculo confundió una advertencia ética con un videoclip. No, verdad que sí. No sé qué carajo le pasa a Stanley Kubrick, que siempre mal adapta sus obras,
Porque Stephen King detesta la adaptación del Resplandor de Kubrick. Y aquí también. Esta es una película que alerta contra el poder, contra el control del Estado, contra el uso de la violencia, y aquí se convirtió en un espectáculo gracioso, surrealista y medio gaga, ¿es la palabra? Sí, creo que es el gagaísmo. Stanley Kubrick, que jamás deja nada al azar, filmó la violencia no para exaltarla, sino que para medirnos a nosotros mismos, para comprobar hasta dónde llega nuestra fascinación por el mal. Sí, mira, aquí haciendo un acto terrible, pero jugando y haciendo tonterías y jugando y dando vuelticas y bailando. Cuando está envuelto en buena música y coreografía, porque La Naranja Mecánica no es una oda al caos juvenil, es un experimento de laboratorio. Kubrick lo sabía. El problema no era la brutalidad, era el placer que provoca mirarla desde la butaca. La estética no es gratuita, el vestuario, la coreografía, el ritmo, todo está calculado para seducirte primero y condenarte después. Y luego, en la segunda mitad de la película, está el segundo experimento, el método Ludovico, que no es ciencia ficción por desgracia, sino que es un eco directo del proyecto MK Ultra, los programas reales de control mental del gobierno estadounidense en los años 50 y 60, donde se usaron drogas, imágenes y tortura psicológica. Todo esto... No, y de paso que no funciona, ¿eh? Porque el tipo sigue siendo alegre y sigue siendo jovial, pero sigue teniendo pensamientos monstruosos. Alan Moore se molesta cuando la gente empatiza con B y con Rorschach. Es que se puede molestar, pero bueno, es lo que hay, pues. Además de que son personajes por los que vale la pena empatizar, aunque uno desapruebe sus comportamientos. Porque Rorschach es el único héroe que actúa con verdadero heroísmo. Es el único que verdaderamente enfrenta al mal. Es el único que verdaderamente enfrenta al crimen. Los demás lo hacen por razones superfluas o por subterfugios. Halcón Nocturno lo hace por la emoción de ser un superhéroe. Espectro de Seda lo hace para seguir los pasos de su madre. Ozymandias lo hace porque como es tan inteligente quiere dominar el mundo y controlarlo. Y Doctor Manhattan es una herramienta del gobierno. El único héroe en Watchmen que actúa por el bien para detener al crimen, bueno, no por el bien, para detener al crimen es Rorschach, aunque sus métodos son monstruosos. Y V de Vendetta es un personaje inspirador, es culto, es inteligente, es astuto, sabe hablar y tiene un plan claro. Lo que pasa es que eso, está dispuesto a hacer cosas monstruosas para conseguir sus objetivos. Ahora solo falta que digamos que el Miracleman de Alan Moore también hay que repudiarlo, y muere por sus ideales, que eso también. Entonces es un personaje admirable. Que tenga razón o no, eso ya es otro asunto. Pero yo siempre me he quedado con esta idea de que el poder hay que combatirlo, el poder hay que controlarlo, y el poder hay que tenerlo bajo control, bajo raya. Y eso es lo que trata de explicar V de Vendetta. O por lo menos esa es la lectura que yo siempre he tenido del cómic. Y esto lo leí en la universidad, así que si lo leo ahorita otra vez, a lo mejor me desdigo de lo que estoy exponiendo ahora. Para manipular la conducta humana. Kubrick, obsesionado con los límites del poder, traduce ese horror institucional en alegoría, un estado que cura al criminal destruyendo su voluntad. Y ahí está la tesis. Cuando se quita la posibilidad de elegir el mal, también se quita la posibilidad de elegir el bien. Kubrick lo explicó con su ironía habitual. Si un hombre no puede elegir, deja de ser un hombre. Pero el público otra vez prefirió el disfraz, convirtió la advertencia en una estética pop. La Naranja Mecánica no celebra... Claro, se ponen con estas imágenes todas bizarras y todas psicológicas, locas, cuando no se quedan con el mensaje profundo que es de la segunda mitad de la película, que es cuando el tipo le lavan el cerebro y a todo el mundo se aprovecha de él, lo destruye, lo ataca, lo daña, y al final para nada, porque el tipo vuelve a su comportamiento previo. La rebeldía y la represión. Denuncia ambas cosas como dos caras del mismo infierno. Y te deja una pregunta que aún sigue siendo incómoda a día de hoy. ¿Qué prefieres, un monstruo libre o un ciudadano programado? Y cuidado, que ese ciudadano puede Claro, ser. y esa es una metáfora, y ese es un dilema real y correcto. De hecho, estos creo que son sus amigos. El tipo le lavan el cerebro, lo sacan a la calle y sus amigos, que son policías, usan la violencia contra él sin ningún problema. Tú, aunque no hayas hecho nada para ganártelo. Porque eso es lo que somos cuando el pensamiento crítico se apaga. Naranjas mecánicas. Perfectamente pulidas por fuera, pero vacías por dentro. Y si la naranja mecánica nos enseñaba hasta dónde podía... ¡Oh! Por eso se dicen naranjas mecánicas. Pulidas por fuera, pero vacías por dentro. ¡Oh! llegar la manipulación del individuo, Taxi Driver nos muestra qué pasa cuando la sociedad decide no intervenir y deja que el delirio se conduzca solo. Travis Bickle no es un héroe, es un síntoma con pistola. No, sí, este es un loquito, este es un enfermo mental. Este es un loquito y un enfermo mental. Lo que pasa es que la película es tan buena que, bueno, la gente le agarra cariño. Pues hay que saber distinguir lo que es la empatía y el entendimiento con apoyar una postura, pues. Y este puede ser el caso, pues. Uno dice, bueno, lo pasó muy mal, pobrecito, hay que apoyarlo. Y otra cosa es decir, no, está lo correcto, tiene razón. Yo tengo esa postura con el Joker.
Obviamente está equivocado, cómo va a ir por ahí por la vida matando gente, pero no lo entiende, pues. Uno entiende la situación en la que se encuentra. Un hombre solo en una ciudad que apesta a sudor, neón y desesperanza. Un veterano vacío que no puede dormir por sus experiencias en combate y que busca propósito donde solamente hay ruido y no encuentra en la única religión que entiende, la ¡Que me acaba de caer un ídolo! ¡Miren esta poronga! ¡Alan Moore surdeando! violencia. En él no hay nada más heroico que una degeneración mental fruto de un insomnio prolongado. Scorsese y Schrader lo construyeron como un espejo deforme del mito americano. El hombre solitario, el justiciero que limpia las calles, pero lo que brilla no es heroísmo, sino fiebre. Travis no purifica el mundo, lo contamina con su neurosis. Y el público, sin embargo, lo convirtió en un vigilante icónico. You talking to me? You talking to me? Well, I'm the only one here. Claro que este es un momento de delirio. Aquí el tipo está literalmente loco, está chiflado de la cabeza. Esta frase pasó de ser un ensayo de locura a frase de camiseta. Una broma repetida sin entender que esa escena Claro, esto es el meme en expresión pura. El átomo cultural, pero sin contexto y sin entendimiento de real. no era poder, era soledad que se interpreta a sí mismo. Un hombre que ensaya su identidad porque ya no sabe ni quién es. La película no celebra su violencia. De hecho, la trata de una manera muy sucia. Te mete dentro de una cabeza que arde y te pregunta hasta dónde llega tu empatía antes de asquearte. Y el final, esa masacre leída como redención, no es catarsis. Es pura ironía. La prensa lo llama héroe, la sociedad lo premia y nosotros respiramos aliviados, sin darnos cuenta de que acabamos de aplaudir una psicosis funcional. Esa es la trampa. Scorsese lo dijo sin ninguna metáfora. Taxi Driver no trata sobre salvar el mundo, sino sobre cómo un hombre enfermo puede convertirse en un santo si su locura coincide con los titulares correctos. Travis no es un héroe sucio, es un mitómano con licencia para quererse su propia película. Claro, es que el tipo está loco. De hecho, se raspa el coco porque creo que quiere matar al presidente. Lo que pasa es que se encuentra de por medio la anécdota esta de la niña prostituta. Entonces se encariña con ella y ahí es cuando la salva. Y tan peligroso es como que dispare el que le demos la razón. Y si Taxi Driver retrataba la locura que el sistema tolera, Wall Street muestra la locura que el sistema premia. Gordon Gekko no empuña un arma, empuña un informe financiero. Ah, y con mira, esto así se llamaba Wall Street. Sí, sí, sí. No, y el tipo también. Pero en la segunda película, porque esta tiene dos películas, en la segunda película el tipo como que se intenta redimir. Así que bueno, esto lo vamos a poner entre comillas. Esto es lo mismo que el Lobo de Wall Street, pero en los años 80. le basta para matar más sueños que Travis Bickler en toda su ronda nocturna. Porque aquí, el crimen no se esconde en callejones, se cotiza en bolsa. Oliver Stone no hizo una película sobre dinero, hizo una película sobre adicción, sobre cómo el poder económico corrompe igual que la cocaína, pero con mejores trajes, eso sí. Greed is good. Greed is right. Greed works. Y esta frase mítica lo dice todo. 3 palabras que nacieron como ironía y acabaron convertidas en un mantra empresarial. Coye. Bueno, si es de Oliver Stone, sí, tiene sentido que sea así de claro el mensaje, claro. Stone escribió Wall Street tras ver a su propio padre, corredor de bolsa, devorado por el sistema que quería controlar. Su intención era clara, mostrar cómo el capitalismo convierte a sus hijos en buitres domesticados, y cómo la codicia no es una anomalía, es el combustible de este sistema. Pero una vez más, el público eligió el espejo equivocado. Gekko, que debía ser el villano de esta historia, acabó convertido en un modelo. Trajes grises, gomina y frases motivacionales. Los mismos tiburones que la película denunciaba, la adoptaron como material de entrenamiento. No, y les voy a decir una cosa sobre la frase esta. La codicia sí es buena. La codicia sí es buena. Lo que pasa es que todo depende de cómo lo canalicemos. Bueno, es que no voy a decir todos los pecados capitales, pero la codicia es buena. Lo mismo que la rabia, lo mismo que que muchas otras emociones que a priori uno diría que son negativas. La codicia por el dinero y la obsesión por el dinero podría ser mala, pero la codicia de conocimiento, ¿tú cómo alcanzas el conocimiento si no es a través del estudio? ¿Me entiendes? Entonces toda emoción puede ser buena, todo anhelo puede ser positivo. La cuestión es saber conducirlo. I was the bad guy. I was the villain. It's always shocked me how many people on Wall Street would say, "Oh man, you're the reason I became a stockbroker." I said, "I went to jail, man." It's always made me a little disturbed that people just love that character as much as they did. El símbolo de corrupción terminó siendo la plantilla de PowerPoint en las escuelas de negocio. El malentendido fue tan grande que Stone tuvo que rodar una secuela para desmentirse, y aún así no sirvió de nada. Porque claro, en la secuela también eso. En la secuela también hablan de esto, de cómo el Gordon Gekko se convierte en súper recontramillonario y gana toda la plata del mundo, pero pierde a su familia en el proceso. Entonces eso, hace ese comentario. Yo no he visto la primera, pero sí la segunda. Entonces yo supongo que la cuestión es que el mensaje es que el dinero en sí mismo es insustancial. El éxito comercial, el éxito en
el número de la cuenta de banco no dice nada, pues. Fascinación por Gecko no nace del guión, nace del sistema que necesita ídolos, aunque sean monstruos. Y ahí está su legado, un mundo donde el cinismo se confunde con sabiduría y la codicia se enseña como valor competitivo. Y si Wall Street nos enseñó cómo la codicia se legitimó llevando traje, Starship Troopers nos enseña cómo se blanquea con una sonrisa. Paul Verhoeven, el mismo que filmó Robocop como sátira al capitalismo policial, repitió la jugada. Disfrazó una crítica del totalitarismo con la piel brillante de un blockbuster. Uniformes. Claro. El Robocop tiene el libro. Claro, esto es muy evidente, pues. Starship Trooper es una parodia, es una comedia, es un comentario antifascista, anticomunista. No, anticomunista no, antifascista, antitotalitario. Pero es que es tan cool que uno se queda con eso, de un grupo de soldados matando insectos. Y los insectos también los insectos son básicamente el comunismo internacional, pues. Entonces eso, nazis contra comunistas. Eso es la película. Impecables, héroes musculados, propaganda heroica, todo tan perfecto, tan limpio, tan de anuncio que muchos cayeron de cabeza, literalmente. El público salió del cine creyendo que había visto una peli de guerra contra bichos gigantes. Y claro, con ese título y esa estética de videojuego, ¿quién iba a sospechar que te estaban llamando idiota desde una pantalla grande? Porque Starship Troopers no es ciencia ficción bélica, es un espejo. Un espejo que parodia los noticiarios de guerra, los discursos patrióticos y la educación militar que convierte a los jóvenes en carne de cañón. Todo el ¿quieres saber más? Que se repite en la película no es una invitación, es una broma cruel, un eslogan publicitario para venderte tu propia obediencia. Claro, es que se nota mucho aquí en estas escenas de las publicidades de cómo insuflan la propaganda en la gente, así que tampoco nos volvamos locos. La cuestión es que la gente rolea mucho con esto, como con Helldivers. Helldivers se volvió un fenómeno de masas porque tú podías rolear del malo, tú podías rolear del soldado, el miembro del Imperio Galáctico y eso. Verhoeven lo dijo en entrevista, era una sátira al fascismo, pero el camuflaje funcionó tan bien que medio mundo se alistó. El experimento salió perfecto, la propaganda triunfó otra vez, aunque fuera una parodia de la propaganda. El malentendido fue total, el público aplaudía los desfiles y los disparos, sin darse cuenta que estaba viendo una parodia milimétrica del triunfo de la voluntad, el documental nazi de Leni Riefenstahl. Verhoeven lo sabía, había crecido en la Holanda ocupada. Rodó la película como una broma para ver quién la entiende y quién se alista sin leer la letra pequeña. Y ese es el punto. Starship Troopers no te pide que te alistes. Te pide que te mires al espejo y que preguntes cuánta violencia puedes soportar antes de convertirte. Claro, y otra cosa es esto y otra cosa es lo que sale en el libro. Pues, porque en el libro supongo que esto se explorará con más profundidad, pero eso, se nota mucho que es eso, que una mente. Un niño obviamente solo va a ver a los soldados cayéndose a plomo con insectos. Y eso es todo lo que necesitan, pero un adulto se va a dar cuenta de que esto es un mensaje que alerta sobre el peligro de la propaganda, pues, y de cómo el soldado de a pie es convertido en carne de cañón en esta guerra absurda y sin sentido, porque no tiene ningún valor estratégico más allá de aniquilar a los insectos. En el monstruo que decías combatir. Pero como no, el público prefirió quedarse con los insectos gigantes y los músculos en el uniforme. Otra advertencia convertida en un póster. Otro meme confundido con heroísmo. Y así el círculo se cierra cuando hasta la sátira militar parece reclutamiento. Ya no es que el cine no se ¡ay, coño, es su madre! Bueno, entienda, es que la realidad ha decidido copiarlo. La respuesta a la pregunta de ¿quieres saber más? Siempre fue no. Y aún así, si no lo has entendido, bienvenido al ejército. Y con esto llegamos al final. 10 películas, 10 ejemplos y un mismo malentendido. Porque no es que el público sea tonto, es que el cine sabe perfectamente cómo seducirnos. Nos da estética, ritmo, carisma. Y justo cuando deberíamos sentir asco, sentimos fascinación. Y ahí está el truco. La ironía claro, muere. esto creo que tiene un nombre y todo. Se llama la regla de lo cool. Esto es tan cool que uno lo asimila Cuando se convierte en un eslogan. Así que, ¿cómo evitar caer en la trampa de mensaje interceptado? Pues hay 3 reglas claras. Primera, sigue el rastro del asco. Si algo parece glorioso pero te deja mal cuerpo, no es que la película falle, es que acaba de hacerte pensar. Segunda, desconfía del símbolo emancipado. Cuando una máscara, una frase o un plano se vuelve viral, pregúntate qué parte del discurso se perdió por el camino. El icono que se independizó del contexto deja de ser crítica y se convierte en otra marca registrada. Y tercera, mira cómo acaba el protagonista. Si termina vacío, solo o muerto, no suele haber una lección de triunfo. Claro, es que es eso. Es que la película, evidentemente, si el tipo se muere, lo meten preso, se vuelve loco, evidentemente que el mensaje no es positivo, pues. Bueno, excepto con el Joker, que en el Joker se pinta y lo celebran y eso, entonces sí. El mensaje está mal. Lo que pasa es que yo, por lo menos, empatizo con el Joker, aunque no comparto sus locuras. Advertencia. El final siempre es el espejo donde se revela la trampa. Porque el problema no es que el cine sea mal interpretado. El problema es preferir la postal al mensaje. Nos seduce el reflejo que nos absuelve, no el que nos acusa. Y el público moderno, acostumbrado a convertir todo en merchandising, ya no ve películas, las consume.
Y ahí está el mayor de los problemas. Así que la próxima vez que veas a un mafioso, a un broker, a un payaso o a un soldado gritando su lema, pregúntate si estás viendo una historia o un espejo con luces, porque cuando aplaudes a un monstruo, el aplauso te rebota en toda la cara. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro, donde hablo de Rambo 1, la película que parecía ser una crítica antibélica hasta que llega al final y bueno, te acaba justificando que Rambo vuelva a la selva y luego vaya a Afganistán. Dale un clic y échale un ojo. Nos vemos. Oye, verdad que sí, habría que hablar mucho de Rambo, porque es lo mismo, Rambo se deconstruye de una manera impresionante. Ahora deme un segundito